490 se dispara a 17.334 puntos, 10 veces la puntuación de Steam Deck y 5 veces la puntuación de la ROG Ally. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Amiguitos viejuners, agarraos que vienen curvas. En capítulos anteriores de Tuber Viejuner os traje la Asus ROG Ally, que es un PC consolidado, que es el más potente que hay en el mercado. De todos los competidores de Steam Deck es el mejor a día de hoy. Y bueno, os hice un review completo, después hice una segunda parte de ese review en la cual os mostré cómo movía emuladores, que era bastante bestia lo que podía llegar a hacer. Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo algo diferente. Los amigos de Asus me han prestado este maletín negro que contiene una RTX 4090 externa. Es decir, es una gráfica que podemos conectarla a la consola para aumentar su potencia de una manera brutal. ¿Creéis que llegará a ser como un PC gamer de sobremesa? Bueno, pues todo esto y mucho más en este vídeo. Venga, viejuners, vamos para allá. Este vídeo está patrocinado por nuestros amigos de GBG Mall, una página web en la que podremos comprar números de serie de programas y sistemas operativos. En ella podremos comprar case de Office o, por ejemplo, de Windows 10 Professional. Como veis, comprar esta licencia es bastante fácil y además económico. Y ya que estamos, me voy a comprar una clave para uno de mis PCs viejunos. Y diréis, ¿dónde está el truco? Un Windows 10 por tan poco dinero. Esto es porque las licencias de Windows que venden son versiones OEM, son totalmente legales, pero tienen sus limitaciones. La más importante es que van ligadas a la placa base de tu PC, por lo que si no vais a cambiar el hardware del PC mucho tiempo, pues os puede salir muy a cuenta. Os dejaré links en la descripción del vídeo de su web y si compráis una licencia con el código de descuento TV20 tendréis un 25% de descuento, un 5% más que de costumbre. ¡Corred, insensatos! Para hacer el invento que vais a ver en este vídeo, es decir, conectar una gráfica externa a la Asus ROG Ally, Asus me ha enviado este producto, el XG Mobile, de la versión del 2023, es decir, estamos delante de una RTX 4090 externa, una gráfica externa que es la más potente que existe a día de hoy en el mercado. O sea, es la gráfica más potente del mundo ahora mismo. A ver, entiendo que al ser portátil, al ser externa, entiendo que no será exactamente el mismo rendimiento que una gráfica desktop, seguramente, luego lo veremos, pero vamos, que es una 4090, o sea que... por cierto, claro, al ser una 4090 ya os podéis imaginar el precio. Es un producto que no es barato, pero me hacía muchísima gracia conseguir algo como esto, conectarlo a la Asus ROG Ally y a ver hasta dónde puede llegar, porque esta máquina es bastante potente, pero claro, con una gráfica como esta, bueno, puede ser brutal. Ya veremos a ver cómo rinde. Y nada, la caja, como veis, es una caja, bueno, un poco en la línea de los productos de ROG de Asus. Está bastante guay, es bastante minimalista, no tiene mucha historia. Si la abrimos, por aquí vemos un cartón que nos viene con un eslogan. Y bueno, aquí tenemos lo que sería el dispositivo, ¿no? La tarjeta gráfica externa y aquí pues más cositas. Tenemos un cable de alimentación y poco más, no viene ningún accesorio más. Aquí tenemos la gráfica externa que apartamos momentáneamente. Y por aquí en la caja tenemos algo más, que sería pues los manuales, ¿vale? Los manuales y bueno, aquí explica una explicación muy básica de cómo conectar el dispositivo a tu portátil o a tu Asus ROG Ally. Pensad que este dispositivo inicialmente se lanzó para los portátiles gamer que tiene Asus, que llevan ese puerto, el puerto este propietario. Fijaos que el Asus ROG Ally le han puesto el mismo puerto, por tanto, pues bueno, es compatible con estos dispositivos. En el mercado hay más dispositivos que este, es decir, este es el tope de gama, pero hay de otros años anteriores que tienen gráficas menos potentes, que por tanto serán más baratas. Y bueno, si apartamos la caja podremos ver un poquito lo que es la máquina. Fijaos el conector. El conector es el que ya vimos en la Asus ROG Ally. Es un conector que lleva aquí pues la parte PCI Express y aquí la parte USB. Tiene aquí dos anclajes metálicos que, bueno, con estos dos botones, si apretáis, fijaos que aquí veis que se mete para adentro lo que serían los contactos metálicos. Esto sería para conectarlo a la máquina y una vez está conectado, pues podríamos bloquearlos de tal manera que estos pivotes metálicos se quedarían anclados y no dejarían que se extrajera el conector. Luego para sacarlo sería desbloqueando, pulsamos en los laterales y los pivotes metálicos se meten para adentro y puedes sacarlo. Y nada, poco más, no tiene mucha historia. Esta gráfica entiendo que será una gráfica de portátil, más que nada por el tamaño, pero bueno, luego veremos el rendimiento, a ver cómo llega a rendir. Y si hay cuello de botella en lo que es el puerto y esas cosas. Según pone por aquí, no debería haber cuello de botella, ¿vale? Bueno, vamos a sacar el plástico protector con cuidado. Esto es una unidad de préstamo y no quiero malmeterla y destruirla. Y bueno, a ver si sale. Vale, ha salido el plástico y aquí tenemos pues un cartón explicativo. Viene aquí con el conector que os he dicho antes, que es un PCI Express. Luego, esta máquina, lo que es la gráfica esta, o lo que es esta cajita, ¿qué incluye? Incluye una fuente de alimentación de 300 vatios, incluye un hub USB con varias salidas, etcétera.
y además un lector de microSD. De tal manera que bueno, es una especie de... es un mix entre un dock y una tarjeta gráfica externa, ¿vale? Como si fuera el dock típico para la Steam Deck y esas cosas, que tú lo conectas a lo que es la máquina y tienes más salidas USB, más puertos, pues bueno, esto haría también un poco esas funciones. Fijaos que los puertos, tenemos aquí 3 puertos tipo A, que son USB 3.2 generación 2, luego un USB-C, que también es lo mismo, es USB 3.2 generación 2. Aquí tenemos un DisplayPort, un HDMI 2.1, el DisplayPort es 1.4, un puerto Gigabyte Ethernet y aquí tendríamos la entrada del cable de alimentación que nos viene con la máquina. Por este lateral tendríamos la ranura microSD, que es de alta velocidad. Y nada, por aquí pues podemos ver por todos los lados pues ranuras de ventilación, por ejemplo. Por aquí tenemos una ranura de ventilación, por aquí también. Pensad que es una gráfica RTX 4090, que aunque sea seguramente de portátil, pues bueno, necesita mucha ventilación. Por aquí tenemos otra rejilla. Aquí tenemos, fijaos que una especie de patitas de plástico. Entiendo que esto sería para dejarlo así, de tal manera que elevan un poquito la carcasa y así pues no podría ventilar bien. Y tenemos aquí una opción que sería ponerlo en posición vertical. Fijaos que esta tapa se puede abrir y aquí tiene una especie de 2 patitas de goma, de tal manera que podríamos poner pues la gráfica externa de esta manera, ¿vale? Queda como muy así rollo de diseño. Tiene todo, claro, al tener este diseño así en diagonal, los dibujos y tal, bueno, no queda mal. Es raro, hay que reconocerse lo que es raro. Igual habríamos podido tener aquí una base tipo la de la PlayStation 2, ¿os acordáis? Aquella especie de base que tenía, que sería un poco más estable y tal. A ver, es estable de esta manera, pero bueno, es raro, ¿vale? Ya, luego lo veremos aquí montado con la pantalla 4K que voy a poner y así veremos un poquito el aspecto que tiene. Fijaos que a nivel de tamaño, pues bueno, es bastante pequeño. Fijaos que la Asus ROG Ally pues es más grande, es bastante más grande, es muy curioso. Y bueno, visto esto, yo creo que se impone aquí montar un mini setup. Voy a poner la pantalla de 4K que tengo de pruebas, voy a poner a Asus ROG Ally conectada y vamos a ver cómo funciona, cómo se conecta y esas cosas. Para hacer pruebas he conectado por DisplayPort la 490 a mi monitor 4K 144 Hz. Además le he puesto un mouse y un teclado, y al conectarlo todo he observado un detalle que me resulta un poco incómodo. El cable de la tarjeta gráfica externa es corto y muy grueso, por lo que no te da mucho juego para colocar tanto la tarjeta como la consola pues en la mesa. Debes jugar con la posición de la tarjeta externa y la consola para colocarlo como tú quieras. Una vez ya todo conectado, para configurarla la primera vez lo mejor es encender la consola sin conectar la gráfica, y una vez arrancado el sistema la conectaremos y le daremos el botón de bloqueo. De esta manera el software de Asus detecta la gráfica externa y la configura automáticamente. Cabe decir que de serie el software no funciona correctamente y Asus me ha tenido que pasar un parche para solucionarlo. Tal y como ya comenté en el review, a nivel de software tienen trabajo que hacer en solucionar problemas y flecos que todavía no van bien. Según sus promesas, cuando salga al mercado la máquina tendrá todo estabilizado y funcionará correctamente. Y nada, después de configurar la gráfica he reiniciado por si acaso y he comenzado a testear con 3D Mark. Probando test sintéticos tenemos unos resultados brutalmente grandes. Con 3D Mark Fire Strike, que chequea el rendimiento DirectX 11, nos da la puntuación de 34.828, 8 veces la que me dio la Steam Deck y 5 veces la de la ROG Ally con la gráfica integrada, con el TDP al máximo y conectada a corriente. Con esta puntuación queda patente que aunque estos PCs consolidados son geniales y podemos hacer muchas cosas con ellos, no se pueden comparar con gráficas dedicadas. En estas estadísticas he puesto 2 mini PCs de los que vimos en el canal y como se puede observar, la 490 Mobile que me han prestado Asus está muy por encima de una RX 6600 o de una 3070 Mobile. Si pasamos a probar el test Time Spy, que chequea DirectX 12, podemos ver incluso más diferencia. La 490 se dispara a 17.334 puntos, 10 veces la puntuación de Steam Deck y 5 veces la puntuación de la ROG Ally. Además supera los mini PCs de bastante. Y si nos venimos arriba y probamos con el Time Spy Extreme, que chequea DirectX 12 en 4K, tenemos 8.324 puntos, como veis muy por encima de los 2 mini PCs que os he comentado antes. Y nada, visto esto vamos a pasar a probar con juegos y veremos su hombría a varias resoluciones, y además lo compararemos con resultados que daría un PC gamer con tarjetas gráficas que tengan potencias similares a la que tenemos hoy. He comenzado probando Assassin's Creed Valhalla, he probado a 720p en calidad baja, es decir, la misma configuración que cuando probé en el review la Asus ROG Ally, y da 167 FPS. Recordad que con esta misma configuración y calidad gráfica, usando la gráfica integrada, nos daba únicamente 82 FPS. Nos da el doble de rendimiento con esta 4090. Pero vamos, que una pantalla 4K como esta no vamos a jugar a 720p, obviamente. A 1080p en calidad gráfica super alta tenemos 129 FPS. Si subimos a 1440p tendremos 115 FPS y a 4K
4K con la misma calidad, súper alta, tendremos una media de 72 FPS, es decir, un rendimiento similar al de un PC gaming desktop con cierta potencia. Por cierto, esta gráfica tiene 16 GB de VRAM, un detalle que no os había comentado. Aprovechando que estaba haciendo las pruebas con el Assassin's Creed Valhalla, he estado midiendo el ruido que hace la gráfica externa cuando funciona, y la verdad es que se hace notar. Recordad que la Asus ROG Ally por sí misma no hace demasiado ruido, es una máquina bastante silenciosa, pero está claro que esta RTX 4090 externa, pues bueno, se escucha bastante. Más o menos el mismo ruido que hace un portátil gaming dándolo todo. A nivel de temperatura, la carcasa del dispositivo se calienta en según qué zonas hasta los 47 grados, pero bueno, se puede tocar sin problemas. La zona más caliente es la salida de aire, que como veis marca más de 60 grados, dado que el aire que sale de la gráfica obviamente está bastante caliente. Después de estas pruebas he probado con otros juegos y lo he comparado con datos que me ha pasado el compañero de YouTube, Torotocho Reviews. En su canal tiene reviews de las RTX 4070 Ti, 4080 y 4090 desktop, las cuales están probadas en máquinas bastante potentes, con Intel i7, 13900K y 13700K. Está claro que esas máquinas tienen una CPU mucho más poderosa que la Asus ROG Ally, pero para hacernos una idea de a qué gráfica de escritorio equivale la RTX 4090 que os traigo hoy, pues bueno, nos servirá bastante. Por cierto, pasaros por el canal de Torotocho Reviews, que tiene muchos vídeos interesantes sobre hardware actual. Os dejaré el link en la descripción. Probando con God of War a esta configuración gráfica que veis, es decir, con DLSS desactivado y calidad gráfica en ultra, a 1080p nos da 120 FPS, pero entiendo que está bloqueado de alguna manera, porque no baja en ningún momento esta tasa de frames. De hecho, he desactivado el bloqueo del propio juego y aún así no he conseguido más FPS. Entiendo que debería dar un valor similar a una 4070 Ti de escritorio. Si subimos la resolución a 1440p tendremos un valor un poco por encima de los 100 FPS. Si miramos las pruebas del amigo Torotocho, tenemos un valor idéntico que la 4070 Ti en la máquina que lo probó. Realmente con estos resultados parecen gemelas las tarjetas. Subiendo a 4K tenemos 70 FPS, que es una tasa de frames bastante buena. A modo de curiosidad, una RTX 4090 de escritorio con esta misma configuración daría a 4K 120 FPS. Como veis, queda bastante patente que esta tarjeta gráfica externa RTX 4090 no rinde como una RTX 4090 de escritorio, dado que entre otras cosas las versiones para portátiles de gráficas vienen limitadas, sobre todo a nivel de núcleos para que consuman menos, por tanto el rendimiento será inferior. También he probado Cyberpunk 2077 con esta configuración gráfica que estáis viendo, y el test que viene con el juego me da unos resultados curiosos. Tanto a 1080p como a 1440p nos da los mismos FPS. Mirando los resultados del amigo Torotocho, he visto que una 4070 Ti a 1080p y a 1440p en un PC gamer pues tienen diferencias de rendimiento, por lo que deduzco que en este caso debe haber un poco de cuello de botella a nivel de CPU. De hecho, si pasamos el test con las estadísticas activadas, podemos ver que la gráfica no llega a estar casi nunca por encima del 80%. Pero ojo, porque esto no me ha pasado en todos los juegos, ya lo iréis viendo a lo largo del vídeo. También he probado este test a 4K y los resultados son 38 FPS. En este caso, los resultados que hemos visto con Cyberpunk, pues bueno, dan por debajo de una 4070 Ti de escritorio. Después he probado otro juego relativamente reciente, el Plague Tale Requiem. Le he puesto esta configuración gráfica que estáis viendo, la cual es la misma que ha usado el amigo Torotocho en todas las comparaciones que ha hecho. Y a 1080p tenemos entre 155 y 165 FPS. Si subimos a 1440p tendremos en esta misma pantalla entre 110 y 115. Y a 4K bajaremos a 50 FPS, un poco en la línea de la 4070 Ti, como podéis ver. Si miramos por curiosidad el resultado que da en la pantalla de la playa a 4K con una 4080 de escritorio, le saca bastante ventaja a esta RTX 4090 Mobile. Con Spider-Man Miles Morales le he configurado los ajustes tal y como estáis viendo en pantalla, y a 1080p tenemos sobre los 100 FPS en esta zona que estoy jugando. Si subimos a 1440p en la misma zona tenemos un rendimiento similar. Lo que sí que observo es que la gráfica no siempre la tenemos por encima del 90% y las CPUs van bastante cargadas, por lo que es un poco lo que le pasaba con Cyberpunk 2077. La CPU parece estar frenando un poco el rendimiento, sobre todo a 1080p. A 4K, como veis, bajan los FPS, pero la gráfica pues se aprovecha bastante más. En este caso tenemos un rendimiento un poco inferior al de una 4070 Ti de escritorio. Si pasamos a probar Doom Eternal con la calidad gráfica en ultra pesadilla y resolución dinámica desactivada, a 1080p en esta pantalla tenemos más de 300 FPS. A 1440p nos quedaremos un poquito por detrás de 300, por muy poco, y a 4K llegaremos a los 155 FPS. En este caso, como veis, este juego está mejor optimizado y a 1080 pues va bastante bien. Y a 1080 es capaz de sacar muchísimos FPS. En este caso, si lo comparamos con las pruebas que ha hecho el amigo, hay un poco de diferencia. Entiendo que es porque la pantalla donde estamos debe ser muy diferente a la suya y no da tantos FPS. Pero vamos, yo creo que rinde bastante bien. Por último, he probado Horizon Zero Dawn con esta configuración gráfica que veis, y a 1080p tendremos este rendimiento. Y si nos fijamos en el uso de la GPU, pues es un poco en la línea de otros juegos. No siempre estaremos cercanos al 90%, además de tener los hilos de la CPU bastante cargados. Y si subimos a 4K tendremos esta estupenda tasa de frames, con la gráfica siempre sobre el 90% de uso. A modo de resumen, si jugamos a 1080p en algunos juegos, penaliza un poco la CPU de esta portátil. Pensad que no es una CPU de un PC gaming, de escritorio, ni de un portátil gamer. Es una CPU diseñada para una consola portátil, por lo que es bastante normal que suceda esto con una gráfica tan potente.
A modo de conclusión, conectar una gráfica tan poderosa a la Asus ROG Ally nos proporcionará un incremento de rendimiento bastante bestia, como hemos visto, por supuesto en comparación con la gráfica integrada que lleva, y gracias a la CPU que tiene aguantará bastante bien el tipo en juegos que estén bien optimizados, aunque si queremos jugar a 1080p, en algunos juegos la CPU nos hará un poco de cuello de botella, como por ejemplo en Cyberpunk, en Spider-Man Miles Morales o Horizon Zero Dawn, pero en otros títulos nos irá bastante bien. La verdad es que el resultado a nivel de rendimiento es bastante parecido al de un portátil gaming con una 4090 Mobile, pero quedaría un poquito por debajo, sobre todo jugando a 1080p, debido a que la CPU que tiene, pues bueno, no es tan potente como la de un PC gamer. Si queréis comparar más o menos a nivel gráfico qué potencia tiene este combo, ¿vale? Es decir, la Asus ROG Ally con la gráfica externa, más o menos sería equivalente a un PC gamer con una gráfica RTX 4070 o 4070 Ti desktop. Y bueno, la cuestión es, ¿merece la pena montarte esta configuración para tener un PC gaming actual? Esta tarjeta gráfica externa saldrá a la venta en julio y costará 1.899 euros. Si le sumamos los 800 euros de la Asus ROG Ally, serían unos 2.700 euros en total. Con este dinero podríamos tener un PC gaming desktop que desarrolle bastante más potencia que este combo. El tema obviamente sale bastante caro. Otra cosa es que hayamos comprado ya la Asus ROG Ally para usarla como portátil y cuando estéis en casa queráis meterle caña sacándolo lo máximo. Esta tarjeta gráfica XG Mobile pues técnicamente no es una opción del todo mala y sinceramente pues a mí me parece una virguería tecnológica poderle dotar de una potencia tan descomunal a un dispositivo portátil, pero el precio lo veo exagerado para casi todos los mortales, sobre todo por el rendimiento que da, que está al nivel de una 4070 Ti de escritorio. Pero vamos, que si te quieres dar el capricho, que cada cual con su dinero haga lo que quiera. Os dejaré links de todo esto en la descripción. Venga, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!